Estimado profesor, queridos compañeros, en esta oportunidad mi grupo y mi persona vamos a presentar la entrevista de la artista Adriana Iraola. Adelante. Respecto a tu arte, Joaquín, para empezar con ello, ¿qué cosas, qué artistas más bien te influenciaron a quizás a empezar en el arte, ¿no? Cuando era adolescente me gustaba mucho Shinki, que es un artista que ya murió. De hecho era peruano-japonés y tenía como todo este tema muy surrealista, ¿no? También como Tilsa Sushika, donde trabajaba mucho con los sueños. Me parecía muy chévere como lo irreal, la transmisión de como de ideas a través de su pintura. Otros artistas plásticos que me han gustado, pues Leonardo da Vinci de todas maneras, alta geometría, un genio para mí. De ahí, ¿quién más? Escher, que también tiene un juego visual bastante interesante, ¿no? Jugaba con mucha matemática y geometría. Creo que son como los que más me gustan dentro de, ¿no? Y quizás alguno que sea contemporáneo que hayas conocido, quizás, que te haya motivado. A ver, me gusta mucho la pintura de Adrián Collazo, que es un artista cubano muy capo. De hecho, trabaja con superficies y ahorita está chambeando con arquitectura. De ahí, a ver, espera, Aaron López, que también es muy bueno con la pintura, muy genial. Creo que ellos son los que más me gustan, como del arte contemporáneo. Y sobre ya tu obra específicamente, he visto, por ejemplo, en el que está en tu Instagram, será la obra Sueño. Bueno, si se llama así o no, pido disculpas. Pero la que estoy presentando ahorita mismo, Ya, sí, ya sé a cuál te refieres. ya No pues, la veo, pero ya sé cuál es. ya bueno. Y entonces, teníamos esa duda, ¿no? Gran parte de tu arte, de hecho, de los últimos meses, es muy similar, ¿no? Como si tuviera una inspiración algo surrealista, por así decir. ¿Estaría en lo correcto o tomaste de otra corriente? De hecho, podría sí entrar al surrealismo, dependiendo a qué le llame surrealismo. Pero pasa también, por ejemplo, mucho en las culturas originarias en general. Se suele utilizar como bastante simbología o bastantes elementos de la naturaleza. Entonces, si los ponemos en una composición tal cual, podría ser como bastante surrealista, ¿no? Creo que va por un tema o va por ahí, pero para inspirarme, de hecho, utilizo pues desde mis sueños, las cosas que observo, la naturaleza. Ahorita, por ejemplo, estoy como indagando la estructura del templo de Chavín de Huántar, porque, bueno, dentro como de mi hipótesis es que todo lo que vibra tiene una forma y toda forma tiene una vibración, que también le explica la física. Pero sí. Es que hay diferentes formas, ¿no? A veces veo formas geométricas, a veces veo fórmulas matemáticas, eh, a veces sí veo cosas como escenarios, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es como igual me inspiro en eso.
también en la geometría, porque si entiendes o si se comprende la geometría o el número en su forma de cualidad, pues entonces se puede entender la intención detrás del número más que de la forma en que nos han enseñado, no como para sumar, restar, multiplicar, que va como totalmente diferente. Por ejemplo, a ver, tengo por aquí, así, espérate, por aquí tengo algo, que es de lo último que he hecho. Por ejemplo, esto de aquí. A ver, si me pongo un costado creo que sea mejor. ¿No? Es una forma geométrica. Para hacer una chacana, tienes, o sea, para lograr hacer esto, ¿no? Bueno, no está terminada. Es una piedra que ando tallando. Primero tienes que hacer todo esto. Esta es la forma antes de la chacana. Entonces, cada figura, cada elemento tiene una forma previa antes. Cada intersección pues simboliza algo, el círculo es como la unidad, ¿no? Ahora, ¿qué es la unidad? Uf, ahí podríamos como hablar de horas, ¿no? ¿Qué es la dualidad? Ya, lo de arriba, lo de abajo, pero hay como toda una filosofía de la integración para que llegue a una trinidad, que, bueno, la Iglesia Católica, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o como la cosmovisión andina, como el reino debajo, la tierra y el cielo, ¿no? El Caipacha, el Upacha, el Janipacha. Pero en realidad, si lo explicamos como de forma numérica o matemática, se puede también entender como la unión de esta dualidad que se suele representar como una Vesica Piscis. Entonces, Adriana, quería preguntarte si consideras que viajar te ayuda a experimentar artísticamente. claro, el detalle de viajar es que puedes o se puede observar la realidad desde otra mirada, ya que nosotros dentro del entorno habitual en el que vivimos o en el que nacimos, ya tiene una serie de patrones formados, ¿no? Con patrones me refiero a creencias, rutinas, sonidos. Entonces, al cambiar de espacio, pues cambia todo eso también, ¿no? Y está en el tema de cómo el ser humano también se adapta en ese viaje o en esa interacción que tanto se observa también. Claro, a veces cuando se va a un lugar nuevo, descubres cosas que quizás no se conocen. La naturaleza misma o los espacios geográficos, no sé, ciudades. Claro, ¿cómo el conocimiento de las culturas prehispánicas te permite experimentar en el arte? Ya. Porque al observar de alguna manera desde la filosofía que tienen las culturas originarias, puedo ver a través de la misma simbología y en base a lo que ya les había comentado antes del número, cuál es el trasfondo de alguna manera, bajo mi percepción, de lo que se dice bajo esa filosofía y con la cual puedo hacer cosas como estas, ¿no? O sea, que esto es una chacana, yo no me lo he inventado, ¿no? Lo único que he hecho es como transformar la mirada de qué viene antes de la formación de algo en específico, que de hecho es más geometría, ¿no? Y comienzo a experimentar con estas formas, ¿no? Es como, de hecho, hasta hace no mucho estaba como meditando en qué fue antes de Dios, o sea, qué hubo antes de Dios, ¿no? Que es como, ¿qué hubo antes de la unidad? Bueno, sí, por ahí va mi meditación, ¿no? Y a causa de eso hice eso para ver realmente cuál es la forma y cómo esto se puede ver proyectado a través de un infinito, ¿no? Porque también utilizo como muchas luces, muchos espejos como para resolver algunas dudas, ¿no? Visualmente. Claro, a veces cuando ves ciertas cosas te lleva a pensar cómo se hizo, cómo se logró, el origen de las cosas en realidad. Sí, y a decir verdad, mira, por ejemplo, con esta figura nomás, esto es un mapa, ¿ya?
algunos podrían llamarle un tipo de llave, pero si comienzas a trazar como, con un lápiz, digamos un patrón, pones encima una hoja transparente, algo, y comienzas a trazar algo por aquí, puedes comenzar a lograr formas de flores, porque por ejemplo, mira, en estos grandes, o en estos círculos grandes ya hay flores, pues también hay un cubo, hay una cruz en medio. Si esto lo levantamos así como tridimensionalmente hacia arriba, o sea, mira, un cuadrado, cuadrado aquí, siguiente cuadrado y círculo, entonces también podría dar una pirámide trunca. Entonces, son mapas para crear, ¿no? También. Como con un buen manejo de la luz se podría proyectar lo que justo estás comentando del 3D prácticamente. Sí, o sea, y de hecho a la fecha ya hay programas, ¿no? Solo pones así como tus cosas y ya puedes hacerlo en video, con Photoshop, hay un programa ahora que se llama Cinema 4D. Creo que también está como interesante para hacer esas cosas. Entonces, nada, solo me baso, por ejemplo, en la filosofía en sí misma, ¿no? Por ejemplo, las culturas originarias andino-amazónicas hablan sobre el respeto a la naturaleza y la unidad, ¿no? Básicamente hablan que todo es uno, y a través de esa filosofía de que todo es uno, existe ese respeto y una coexistencia del humano con, ya sea con los animales, con la vegetación, con la naturaleza en sí misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, se suele ver mucho en los templos figuras como el dodecaedro, como contrapuestas o detrás de figuras como por ejemplo la chacana, ¿no? Porque si se hacen más trazos ahí sacas un dodecaedro de todas formas. O el círculo que ya contiene como todas las formas, o el cubo incluso, no sé si conocen el cubo de Metatron, que de un cubo salen todas las formas geométricas. Entonces, que también tiene que ver como con todas las culturas originarias, porque al final todas tienen como los mismos símbolos, las cruces, los círculos, los cuadrados, las pirámides, los dodecaedros, las esferas. Entonces, pues, no sé, no hay una teoría platónica que habla que con un dodecaedro se puede construir absolutamente todo lo que existe en este mundo. Entonces yo me fabriqué un dodecaedro de vidrio para ver si esto era verdad, pues no. Entonces utilicé como esto de la reflexión y comencé a introducir cosas dentro para ver si era real o era mentira lo que estaban diciendo. Entonces, a través de la reflexión, pude ver que sí, que con una canica podía crear un universo, o sea, con una canica y con luces, ¿no? Y fue como introduciendo diferentes cosas, y sí, sí se puede crear. Y luego agarré esta figura, la hice en un bidimensional, o sea, algo así como esto, y le puse también un juego de espejos, y es como el mismo ejercicio, se ve como una constelación como súper grande, o si vas trazando también puedes hacer formas. Entonces dije, ah, tenían razón estos tipos, ¿no? Estaban en lo correcto. Entonces, básicamente por eso les estudio, porque detrás de esta filosofía, al final si lo trasladas a número o a forma, se pueden entender conceptos como un poco complejos de entender, ¿no? Que es más fácil explicarlo como con algo gráfico, ¿no? Claro, visualizándolo o haciéndolo tú misma, como dijiste, quisiste experimentarlo. Sí, entonces Eh, utilizo toda esta filosofía para eso, ¿no? Entonces experimento y digo, ah, sí, tenían razón, y cuento algo. claro. ¿Cómo el conocimiento de las culturas prehispánicas te permite experimentar en el arte? ¿O cómo estos conocimientos repercuten en tus composiciones artísticas? Ya, por lo mismo que te decía hace un rato, ¿no? Cómo o sea, por ejemplo, si ya sé que el uno en sí mismo es como la unidad o la totalidad, entonces el hecho de poner a alguien con una esfera aquí, con una esfera,
Entonces ya estoy como simbolizando algo, ¿no? Ah, porque tiene la unidad en la mano. Entonces puedo componer a través de estos conceptos. Pero, por ejemplo, tengo este de aquí, ¿no? Que tiene como, también utiliza muchos símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene como una serie de ondas, aquí hay unos triángulos a la inversa, aquí son como unas, no sé si se nota bien, son como unas escaleritas, solo que está como un toque desgastado, ¿no? Chacanas. Entonces, por ejemplo, en la composición de esto, ¿no? Es como Nailam, teniendo como toda esta codificación de la chacana. Pero ¿qué es la chacana, no? La chacana es un mapa que te permite construir cosas, pero también habla de cómo resolver algunas cosas, eh, porque bueno, digámoslo así, ¿no? Es como sincretismo, como información ocultista, ¿no? Lo cual no significa que sea ni satánico, ni satanista, ni nada que ver con eso, sino que no está como tan visible a los ojos de la gente, ¿no? Entonces esto, o sea, para mí la lectura de esto habla de, o sea, este símbolo significa el cielo, la parte de arriba, ¿no? Cómo alguien puede visualizar, porque si se dan cuenta los ojos son como tipo búhos, ¿no? Entonces hay toda una composición de esto. Y utilizo básicamente como las figuras que ellos de alguna manera tienen para también expresar algo, ¿no? No sé, por ejemplo, mira, estos triángulos hacia abajo representan el femenino. Entonces podría hablarse como del agua. El agua es la creación, o sea, todo está compuesto de agua. Habla sobre la creación desde abajo, porque esto está abajo, ¿no? Y cómo esto puede existir en un plano material que se puede crear porque no hay nada, ¿no? En donde viene la materia. Del 3 pasa a la materia, que es un tema de tangibilización. O sea, tiene que haber mucha mente, emoción para tangibilizar. Luego pasas al cielo, ¿no? Y cómo llegando al cielo, de alguna manera, puedes observar como diferentes patrones para como comenzar a crear o a bajar a través de la imaginación. No sé, es una de las tantas lecturas que se le puede dar a esto, porque el símbolo es muy subjetivo, ¿no? Entonces, pues compongo así, utilizo elementos y pues me cuento mi propia historia también, ¿no? Un análisis de lo que has visto. Te iba a hacer una pregunta sobre que consideras valioso el pasado del Perú, sus costumbres y sus culturas. Considero que ya me has respondido bastante sobre eso, pero de todas maneras te lo vuelvo a preguntar. ¿O consideras quizás que es valioso el aporte de otros países también? O sea, para sintetizar la pregunta, yo creo que es fundamental como el conocimiento de las culturas originarias porque nos brindan grandes pautas para el autoconocimiento. Si todos nos autoconociéramos, entonces no habría ni esto del ego, ni las guerras, ni los conflictos, ni un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Chavín, ¿no? Las cabezas clavas. Como ejemplo, para tallar esta cabeza clava, bueno, piedra, pero hubo que cortarla como una sierra eléctrica, ¿no? Que fue como, o sea, de hecho esto es una piedra que se puede tallar, ¿ya? Porque hay piedras que se pueden tallar y hay piedras que no, porque son muy duras. Entonces hubo que darle como toda una forma, lo cual fue más fácil con esta sierra, ¿no? Y luego comenzar a como a quitar con un calador, como a mano para hacer como cada forma, ¿no? Pero esto es pequeñito, y siendo pequeñito, pues, o sea, me tomó un tiempo tallarlo. Imagínate esas cabezas que son enormes, ahora que no pesan 10 kilos ni 50, o sea, pesan un montón. Ana, gracias. Ahora le voy a dar pase a Geraldine, que va a continuar con la entrevista. Dale. Buenas tardes, Dola, qué gusto. He estado viendo sobre tu proyecto de investigación sobre las formas geométricas y estás ahora incursionando en lo que es
Chavín, ¿no? O sea, me parece que estás más buscando las teorías matemáticas y lo que han hecho muchos sobre esta cultura Chavín. ¿Y qué es exactamente la geometría sagrada? ¿O qué es lo que estás buscando en tus máscaras, en las cabezas clavas? ¿Qué? La geometría sagrada, o sea, no es que sea sagrada de, oh, vamos a alabar a la geometría, ¿ya? Sino es más como explica cómo a través de esto se pueden componer las formas que existen en la naturaleza. Básicamente eso. Como les mostré, por ejemplo, esto es geometría sagrada, porque si comienzas a desglosarla, pues tienes plantas, tienes diferentes hojas, ¿ah? Mira, aquí hay unas hojas delgaditas, solo aquí, ¿no? Aquí pueden haber unas hojas más gruesas. Entonces, la geometría sagrada solo explica cómo van las formas, ¿no? Como por ejemplo también las olas, cómo van las olas, ¿no? Como en espirales. Que si lo quieres asociar con matemáticas es la secuencia de Fibonacci o la espiral Áurea, que si lo quieres ver en nosotros, pues está en nuestro código genético, en el ADN. Si se ponen a observar cómo crecen las plantas, entonces se pueden dar cuenta que las plantas van haciendo este juego de espiral también. Entonces es solamente una forma de graficar para explicar cómo crece y nace todo, ¿no? Buenas, me presento, soy Fabricio y bueno, siguiendo con lo que dijo mi compañero, quisiera saber, ¿tú qué consideras que es el arte? Y lo que legitima el arte. Para mí el arte es una manifestación de la naturaleza en sí misma. Creo que lo hace legítimo es la misma acción de producirlo. Porque si se queda aquí es una idea, no hay una tangibilización, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? Es la acción de acción. A ver, siguiendo con las preguntas, quisiera preguntarle si sus obras buscan lograr algún fin. O sea, viendo sobre usted, en Instagram vi una publicación de una pintura que había hecho, que ponía que usted la describía como un mix de emociones, que no había ninguna filosofía detrás, y me pareció curioso. No sé si quisiera hablar un poco de eso. Ya, era por lo mismo que comentaba, ¿no? Al ser algo que te permite expresar o canalizar emociones, entonces, pues, puedes utilizarlo como tú creas conveniente. No necesariamente tiene que haber una finalidad en específico, ¿no? Es más como proyectarlo. Fabricio, ¿quisieras agregar algo? Sí, quisiera hacerte una pregunta un poco más personal, como si consideras que hay un ambiente ideal para generar arte. Mm, Bueno, a mí por lo general me gusta como estar tranquila en un espacio, si puede ser con una copa de vino, mejor, este, pero como tranquila en un espacio donde pueda proyectar, ¿no? Pero no creo realmente que exista un espacio ideal, porque al final si solo hay un espacio ideal, entonces se limita la capacidad de creación. ¿Cómo consideras a tus obras artísticas? Es como lo que permite mostrar a la gente fuera como de yo, ¿no? Lo que puedo pensar, ver, imaginar. Es una forma de transmisión, creo, para mí. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Qué idea de arte propones en tus obras? ¿Qué idea de arte? Pues, de hecho, vengo trabajando mucho en el desarrollo humano y como en el cambio de paradigma. Creo que es lo que más me interesa y como la sanación del cuerpo y del espíritu.
que de hecho empieza siendo una investigación para mí misma, ¿no? Entonces, en base a la experimentación conmigo, es que puedo decir, ah, sí, esto puede ser. Quisiera saber, ¿qué opinas de los artistas en la actualidad? ¿Cómo ves a los jóvenes artistas? Esa es una pregunta dura. Ya. A ver, considero que hay muy buenos artistas, pero también considero que hay unos muy malos. Bueno, no malos, sino un poco asimétricos. Bueno, qué sé yo, ¿quién soy yo para juzgar su arte? Pero eso es bajo mi perspectiva, ¿no? Ahora, el arte tampoco no es ni bueno ni malo, ni feo, ni hermoso, pero existen sí algunos cánones o como simetrías u órdenes que están plasmados desde la naturaleza hasta el infinito mismo. Que creo que esa es como con la concepción que se parte para hacer arte, ¿no? Porque el arte tiene que transmitir viéndolo, porque si yo te digo que esta es como una obra de arte y ok, tú ves un cúter y dices, bueno, ¿no? Y te pongo un textazo así de lo que significa el cúter, ¿no? El cúter puede ser la manifestación de una herida, de algo para cortar, y me invento todo un floro para explicar por qué puse un cúter. Que, bueno, puede ser bonito por el color, puede ser funcional, pero no cumple un canon de belleza, ¿no? O sea, no cumple un canon que realmente transmita, como por ejemplo la geometría, ¿no? La geometría sacra. Entonces, el arte contemporáneo tiene mucho de eso. Ponen un plátano pegado en la pared y se inventan un florazo y lo venden a millones y millones. O sea, ok, el plátano por ser natural tiene una forma hermosa y todo eso, ¿no? Pero lo que venden no es el plátano, sino todo lo que dicen detrás de ese plátano. Eso es lo que venden. Entonces, dentro del arte contemporáneo hay mucho de eso. Que también hay hay muy buenos artistas, porque los hay, ¿no? Tienen toda una filosofía detrás, una idea de transmisión, una técnica. Entonces, pues, mi mirada va por ahí, ¿no? En que hay cosas buenas y bueno, hay cosas que, ¿cómo decirlo? Que, no sé, que tal vez solo transmiten por la filosofía más que por la pieza en sí misma, ¿no? Y justo mientras hablaba, también se me vino a la mente el plátano que fue pegado a la pared, que al final incluso se lo terminó comiendo una persona, un turista que visitaba el... Ajá. Mencionó que usted considera que hay buenos artistas actuales y siguiendo con la misma línea, quisiera preguntarle qué admira o qué destaca de estos artistas actuales. Creo que la composición de la obra, los colores, la filosofía detrás de la obra, porque bueno, eso también importa, cómo exteriorizan sus pensamientos, sus sentidos. También sí hay una evolución, porque creo que todos vamos cambiando día a día, ¿no? Vamos teniendo como diferentes formas de ver y de vernos a nosotros. Y entre más se practica, pues la experticia está en la práctica también. Entonces, claro que hay una evolución de pensamiento, de técnica. Siguiendo con las preguntas, ¿qué piensas de tu lugar en el mundo como artista? Como estando en un espacio geográfico en específico, pues tengo la capacidad de observar junto con los entornos, aprender de ellos, pero también transmitir en base a como mis conocimientos, ¿no? De hecho, trabajo mucho con niños.
te diferencia a ti de otros artistas? Pues, bueno, em, creo que la composición que utilizo en mis obras, de hecho, me parece como interesante que la gente vea una obra mía y ya sepa que es mía, ¿no? Porque de hecho también hay una línea gráfica, hay como toda una filosofía detrás, colores, perspectivas, etcétera. Yo creo que básicamente eso si queremos verlo como de forma plástica. Interiormente, pues nada, teniendo en cuenta que todos somos uno, entonces no me diferencia nada de nadie. Creo que lo único que sí creo que podría diferenciarme de alguna persona en general, ¿no? Porque ni siquiera el físico, ¿ya? Creo que es como la manera de pensar. Eso. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la siguiente sección de la entrevista. Sí, hola, soy Marta. Bueno, voy a hacerte algunas preguntas. Bueno, al principio, ¿qué te motivó a incursionar en el mundo artístico? El arte siempre me ha gustado desde niña. De hecho, mucho tiempo lo consideré mi hobby. Hasta que me di cuenta que podía ganar dinero con eso. Y porque también estaba un poco cansada de tener una rutina de ir a un lugar a trabajar por un lapso de horas, de tantos días, y que me paguen una cantidad de dinero específico. Entonces, nada, me di cuenta que no, yo no era feliz haciendo eso. Ahí me puse a pintar y descubrí que podía ganar dinero pintando. Y pues nada, como decidí, porque es una elección también, como tirármelo De así. arriesgarte. Sí. Acerca de tu proyecto más conocido, ¿no? Sanduca el Dunia, El mundo en una caja. ¿Qué te decía la gente después de ver las escenas de la caja? ¿Cómo ellos reaccionaban? Y ya he tenido muchas reacciones con eso. De hecho, es algo que me ha sorprendido mucho, ¿ya? Porque cuando lo hice jamás pensé en que iba a lograr como esas cosas en las personas. No era mi intención, la verdad, consciente. Luego ya sí, en la segunda, en la tercera historia fui como mucho más consciente de qué tipo de cosas quería lograr en la gente. Pero, por ejemplo, con la primera, lo único que me interesaba es que la gente haga un poco de reflexión sobre la vida, sobre cómo van los procesos de la vida en referente al respeto, ¿no? Y pues nada, con esa historia he tenido desde niños gritando, me encanta, ¿no? Que todo el mundo voltea a ver como, Quiero verlo de nuevo. claro, ¿no? Como que hay ahí. Con los adultos he tenido asombro, pero también ha habido adultos que han terminado llorando. Entonces, también me cuestionaba un poco de cómo la misma historia puede hacer que alguien termine muy feliz y que alguien termine muy triste. Creo que esas son como las emociones que más me han impactado al verlo. Recuerdo alguna vez, bueno, dos personas muy en específicos. Una, un joven que yo pensé que se estaba riendo, porque hay gente que con la misma obra también se reía, decía que era humor negro, este, y yo pensaba que se estaba riendo, pero cuando terminó de verlo estaba muy triste, que el personaje había sido él. El lenguaje corporal, tanto de nosotros como, bueno, de un títere, expresa mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien se puede reflejar en algo que ni siquiera tiene cara? Eso me pareció muy interesante, que ya, bueno, a la larga, como hacer este teatro de uno me ha llevado como a conversar con mucha gente después de ello. ¿Hay algún mensaje que desees transmitir tal vez en estas obras? Tal vez es por eso que las personas han puesto a llorar. Realmente el arte es emociones puras, ¿no? Desde una pintura, pero también es como, ¿qué quieres despertar en la gente? En mi caso, con las cajas al menos,
como mi intención ha sido que la gente comience a observar su inconsciente, donde la metáfora hace un poco alusión al respeto de la vida y la naturaleza, y cómo las circunstancias son a veces muy cíclicas, ¿no? Yo hago algo y viene la vida mágicamente y me da lo mismo que hice. Entonces, pues comienza así. En principio, la historia era que el humano mataba a la hormiga y luego apareció una hormiga más grande y lo mataba al humano. Luego cambiamos un poco la dramaturgia y pues bueno, al final una fruta es quien hace que se desmaye, ¿no? Es como la misma acción. Él pisa la hormiga y pues hay una acción, pero luego le toca lo mismo a él, ¿no? Es como desde la naturaleza misma. ¿Bajo qué circunstancia aparece esta obra, La Última Cena? Ah, bueno, yo estaba caminando con unos amigos por la ciudad de Chemín. Habíamos salido como del taller, todos tallábamos piedra, y en eso había en una, casi al llegar a una esquina, había un cuadro de La Última Cena, pero uno de estos tradicionales, ¿no? Como los de Leonardo da Vinci. No sé por qué se me ocurrió en aquel momento como la imagen, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo muy gracioso, porque es una forma de decir algo muy fuerte, pero a la vez muy cómico, bajo mi percepción. Y nada, lo pinté. Lo hice porque quería verlo también. Y también podrías considerar que como que te inspiraste en Chavín, ¿no? O sea, porque estabas de viaje, como mencionas. Ah, claro, sí, está Cabezas inspirada, clavadas. claro, evidentemente en Chavín, pero bueno, ya mira, si comenzamos a desglosar esa pieza y vemos, por ejemplo, como las líneas y las intersecciones, también comienza a formarse todo un universo dentro de esas líneas puras. Bueno, ahí no se ven las líneas, ¿no? Pero si trazamos como líneas puras en la imagen completa, que sería como las galerías y como este fondo, entonces también por ejemplo, en la parte donde está el lanzón o donde está Jesús, hay un pentágono. El pentágono es el símbolo del infinito, por eso lo utilizan supuestamente, bueno, no supuestamente, sí lo usan, para hacer rituales mágicos, pero también para hacer rituales un poco más lesivos como los que hacen los satánicos, ¿no? No los satanistas, sino los satánicos. Porque, mira, si en un pentágono trazas una estrella pentatónica, en medio de esa estrella pentatónica se forma otro pentágono y puedes hacer otra estrella pentatónica uniendo como los puntos, ¿no? Y luego se forma otro pentágono y así puedes repetir la figura infinitamente. Esa es una forma, por ejemplo, geométrica para explicar el infinito en esa figura, ¿no? Cabezas clavas también tienen iconografías. Entonces ahí hay un juego como de números, hay un juego de filosofía, mismo Da Vinci, ¿no? También jugaba mucho esto de la geometría sacra. Entonces me pareció indicado, ¿no? Además que me parece una sátira también. Ok, te agradezco. Ahora le doy el pase a mi compañera Vanessa. Me cuestioné si tú consideras que tu arte está dirigido a la búsqueda de identidad nacional o es más que todo una exploración artística. Sí es una exploración artística, también creo que es un acercamiento a la identidad cultural, eh, pero mi trasfondo más con eso es como al autoconocimiento, que es el conocimiento antiguo. Entonces, creo que está más o sea, en el trasfondo, para mí es autoconocimiento. ¿Tú consideras que en nuestra actualidad hay una decadencia en el arte? ¿O cómo ves esto? Mm,
Es que, no sé, creo que hay de todo, ¿no? Como en toda carrera. Es como, por ejemplo, hay gente que estudia derecho porque realmente quiere hacer, no sé, que haya mejores formas o leyes o que haya una justicia real, ¿no? Em, Otros que, no sé, que piensan que pueden ganar mucho dinero con eso, haciendo una u otra cosa, no sé, hay diferentes formas. Yo creo que en toda profesión es similar y en el arte pues tampoco hay una variación sobre eso, ¿no? Hay de todo. Lo cual no considero que sea ni bueno ni malo, cada quien escoge lo que cree que le suma, ¿no? Claro. Eh, También te quería preguntar si, digamos, llevándolo a un contexto más nacional, ¿consideras que en el Perú existe o existió alguna propuesta estética eh, autóctona, o sea, propia del Perú? ¿O es más que todo una mixtura de influencias provenientes de Europa, de América? No sé cómo percibes esto. Ya no, yo creo que sí, o sea, Perú tuvo, ya sea en la cultura, no sé, virú, moche, mochica, sicán, sipán, nazca, yo creo que cada uno tuvo un estilo en específico, porque es como en la actualidad, cada artista tiene una forma específica de dibujar, ¿no? Eh, Ahora, que tuvo una influencia, yo creo que más tuvo una influencia de la misma naturaleza, más que una influencia como externa o de otro continente o de otro país. A la actualidad sí hay esa influencia, pero antiguamente, pues yo creo que la influencia venía más desde la naturaleza. Y creo que con esa pregunta ya podríamos englobar toda tu concepción como artista, ¿no? Entonces, ¿tú cómo consideras que es el arte, más que todo? Es una manifestación, ya sea para relatar un hecho o un pensamiento, sentimiento, idea. Básicamente eso. Me encantó la entrevista, creo que fue una grata experiencia poder entrevistarte y por último, ¿estás actualmente con un proyecto en mente que planeas realizar o estás en un proyecto? Bueno, ahorita mi intención es seguir investigando Chavín, porque me gustaría como ver qué tipo de frecuencias puede tener esas galerías, porque han hecho estudios de acústicas y con cada nota musical vibra diferente el tempo. Básicamente eso para saber realmente cómo funcionan las formas en general, ¿no? O sea, sí, puedo entender la filosofía pero me gustaría comprender las formas en específico para causar emociones, ¿no? Bueno, ando en esas y pues nada, estoy pintando, escribiendo. Muchas gracias por la entrevista y esperamos que una próxima oportunidad poder entrevistarte, ¿no? Gracias también.